La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Hoy no son buenos días, hoy no son buenas tardes, hoy no son buenas noches. Igual muchas gracias por escucharnos sin importar dónde estén. Al 12 de mayo, perdón, al 8 de mayo, siendo las 12:01, el último reporte que tenemos por parte de Human Rights International nos dice que en Colombia en la última semana o en los últimos 10 días hemos tenido 1.023 detenidos, 980 desaparecidos, 42 homicidios confirmados y uno en verificación, 1.040 civiles heridos, tenemos 160 ataques a misiones médicas, 6 reportes por violencia sexual y 2.785 intervenciones por parte de organismos de derechos humanos. Y no siendo poco, se han reportado 9.345 amenazas a la sociedad civil, producto de las protestas que se han generado los últimos 10 días. Este es solamente el reporte que podemos tener acceso e insisto nuevamente, estoy seguro que son muchos más. Entonces, queremos hablar un poco más allá de lo que está sucediendo, establecer de pronto cuáles han sido como los antecedentes, un poquito hablar de la posmodernidad de Colombia y cómo llegamos hasta este punto. Para ello, nuevamente está con nosotros Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te ha ido en estos días? Hola Juanse, hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Efectivamente no son ni buenos días, ni buenas tardes, ni buenas noches, sobre todo buenas noches. Y lo digo así y soy muy enfática en eso porque Twitter Colombia es una bomba por la noche. Y es una bomba mediática, es una bomba donde están mostrando todo lo que está pasando actualmente en el país. Una cosa es lo que estamos viendo, lo que vivimos en el día, las protestas, los que hemos asistido a protestas, y otra diferente ya es de noche, cuando vienen entes gubernamentales, entes que efectivamente no están cuidando al pueblo. Y me van a perdonar aquí que me vayan a decir, no todos los policías son malos, algunos son buenos. Obvio, o sea, tienen que ser buenos, porque esa es la labor de ellos, cuidar a la población, no atacarla. Pero resulta que estamos en un momento coyuntural aquí en Colombia, en donde tenemos en contra Estado, tenemos en contra gobierno, tenemos en contra la policía, el ESMAD. Y he visto a varias personas por internet diciendo cosas como el presidente ya retiró la reforma, porque siguen protestando, o sea, ¿qué quieren? Voy a aclarar una cosa. Primero, el presidente no retiró la reforma, le hizo un alto, ¿sí? No la ha retirado del todo, que es diferente. Y ahí me corregirás, Juanse. Sí, estamos de ¿Estoy en acuerdo. lo correcto? Total. No la ha retirado La van a mientras que esto en la reescribir. cabeza. La van a reescribir. Van a mirar qué puntos van a dejar y qué puntos van a quitar, pero no la van a quitar del todo. Entonces, primero por ahí. Segundo, la reforma fue la gota que rebosó el vaso. ¿Por qué? Porque ya se venían presentando incluso desde antes temas políticos que obviamente no favorecían para nada a la población colombiana. ¿Sí? Está la reforma de la salud, está la reforma a la pensión y hay otros temas muy importantes. No es solo la reforma tributaria, la gente no está o no estamos marchando o no estamos en paro solamente por la reforma. La reforma fue el punto ya de declive, el punto principal. Entonces, no solamente se está marchando por esto, y quiero dejar claro que Colombia se cansó de las injusticias. Colombia es uno de los países en donde más pagamos impuestos. Aquí pagamos impuestos hasta por tomar agua, ¿sí? En Colombia, vivir en Colombia no se puede, en Colombia no se vive, en Colombia se sobrevive, que es diferente. Y a mí me gustaría expandirme aquí, mejor dicho, hablar, pero
pero da esa rabia, ¿sí? Da muchísima, muchísima rabia. Y quiero dejar claro que aquí en Historia Histérica apoyamos 100% el paro. Entonces, ya haciendo esta breve descripción de todo lo que está pasando actualmente en el país, comencemos con el capítulo de hoy. Ya hemos hablado un poco sobre la historia de Bogotá. Reitero, lo que pasa en Bogotá afecta a nivel nacional y lo que pasa a nivel nacional afecta a Está en Bogotá, Bogotá. ¿sí? Personajes importantes que marcaron entre comillas y durante toda esta conquista española también un desarrollo. Pero ¿qué pasa? Vamos a hablar de Colombia a partir de la premodernidad, ¿sí? ¿Y por qué a partir de la premodernidad? Porque fue en ese momento cuando comenzaron grupos insurgentes, cuando comenzó todo el tema económico y hablando de premodernidad desde el tema del capitalismo, ¿sí? Entonces, cuando Colombia comenzó el tema de la premodernidad, o cuando nos referimos a la premodernidad colombiana, hablamos de todo el tema industrial, capitalista, económico, avance tecnológico incluso, ¿sí? Sin embargo, Colombia fue uno de los últimos países en generar esta premodernidad. Uno de los primeros países fue Argentina a mediados del siglo XIX y la base del éxito de su premodernidad fue como tal las exportaciones. De por sí, todos los países de América Latina, la base de su premodernidad fueron las exportaciones. Sí, esa era la forma, la base económica de ese entonces. Sin embargo, Colombia comenzó como tal con esa puja de lograr unas exportaciones estables que le permitieran modernizarse. Obviamente, esto fracasó a mediados del siglo XIX y duró más o menos hasta 1875. ¿Sí? Luego de ello vino un sub y baja económico en el país que se generó o que se logró más bien hasta la Primera Guerra Mundial. Pongo la Guerra Mundial como para que ustedes se den una idea de la fecha. ¿Sí? Luego Aquí algo de importante la... para Dime, aclarar, Linis, es todo el tema de lo que dime. significa realmente el término de premodernidad, ¿cierto? Hemos hablado Uh mucho de -huh. posmodernismo y se habla mucho de posmodernismo actualmente, pero básicamente como para hacer un contexto, todo lo que tenga que ver con temas de premodernidad significa todas las características productivas, estructurales, sociales, económicas que habían justo antes del desarrollo industrial moderno. Es decir, justo antes de todo el tema del, me corregirás, pero hablándolo a nivel Colombia, de pronto todo lo que se veía antes del desarrollo de los trenes, todo lo que se veía antes del desarrollo de la industria, antes de la automatización, podríamos hablarlo en términos históricos de todo lo que se estaba viviendo justo antes de la revolución industrial, básicamente. Exactamente, Ok, listo. exactamente, así Para hacer tal cual como tú lo para hacer un acabas de margen de decir. contexto. Vale. Exacto. Entonces, bueno, ya partiendo como tal de una fecha que fue el fin de la Primera Guerra Mundial, viene un declive muy importante no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, que es la crisis del 29, ¿sí? Hablando en temas de salud un poco aquí, como hacer otro paréntesis pequeñito, la crisis del 29 es uno de los momentos más fuertes en temas de salud a nivel histórico, pero temas de salud mental, ¿por qué? Porque se dice que allí ha sucedido la mayor cantidad de suicidios. Personas que por temas económicos no podían mantener ni siquiera a sus familias, la única opción que veían era suicidarse. ¿Y cuáles fueron las empresas o las partes más afectadas de esto? Las micro o pymes, las microempresas o pequeñas empresas. Claro, también me imagino que se vieron afectados eh, grandes comercios, pero seamos sinceros, los que más se vieron afectados en este momento, o bueno, en ese momento de la historia, fueron las pequeñas empresas y las microempresas. Entonces, Colombia fue uno de los países que se vio también fuertemente afectados por esto. De hecho, el historiador Francisco Leal Buitrago comenta que esta crisis fue la primera que afectó a Colombia. Ya se habían presentado crisis pequeñas a nivel mundial por temas económicos y por todo esto de la guerra, pero esta fue la primera que afectó netamente al país. El mundo, digamos que de cierto modo, estaba entre muchas comillas preparado para una crisis, pero no se esperaba una crisis de gran magnitud como la del 29, ¿sí? Luego de dicha fecha,
Vino de nuevo otra vez el vaivén económico aquí en Colombia, ¿sí? De todo este, bueno, ¿qué está pasando? Seguimos intentando con las exportaciones, seguían fallando, 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 hasta que llegó la finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945. A partir de aquí es que en Colombia comienza un proceso sostenido de modernización, es decir, este proceso se inicia desde 1946 en adelante. Resulta que Colombia, Juanse, había ensayado muchos productos para exportar. De hecho, uno de los primeros que ensayó, entre comillas, en esta primera etapa que fue en 1850, fue el tabaco. ¿1800 o Pero ¿qué pasa? 1900? 1850, Ok, o sea, desde un siglo 1800. antes del final de la Guerra Mundial, Colombia estaba intentando hacer Exactamente, negocios y exportar productos. exactamente. Ok. Pero fue uno de los últimos en generar este proceso de modernización. Por eso te digo, de los primeros fue Argentina. 100 Entonces, años, 100 imagínate. años tratando de comercializar. Mierda. Pero ya te vas a dar cuenta por qué. Es que todo lo que, mira, lo que está pasando actualmente, por eso digo, no es de ahora, ¿sí? Sí, Es eso de es todo un total. recorrido histórico, ¿sí? Entonces, partamos desde 1850. El tabaco fue con lo primero que intentó Colombia exportar. Pero ¿qué pasa? Los precios se derrumbaron porque es que era muy difícil competir con otros lugares o con otros países que ya tenían como base la exportación del tabaco. Uno de esos, por ejemplo, era Brasil. Brasil exportaba otras cosas, ¿sí? Pero tenía una fuente de exportaciones en temas del tabaco. ¿Qué pasó? Luego de intentarlo con el tabaco, comenzaron con el aumento del café. ¿Sí? El café fue un producto que sirvió de base para la expansión de la economía campesina a partir de la colonización antioqueña, que es Yay. una colonización muy importante de tu tierra, su merced, eh, una colonización muy importante aquí en Colombia. La colonización antioqueña se inicia en el norte de Antioquia, más específicamente en Santa Fe de Antioquia, y se prolonga con el cultivo hasta el norte del valle y hasta el noroccidente del Tolima. O sea, era un cultivo de café gigantesco, querido, ¿sí? No, y Gigantesco. de ahí es de donde surge que la Gran Antioquia, por así decirlo, que era cuando Exactamente, estaba también, cuando Caldas, el departamento de Caldas hacía parte de Antioquia. O sea, por eso es que la gente de Caldas y la exacto, gente de Antioquia hablan tan parecido, porque realmente en algún momento de la historia, puntualmente donde los Italina, éramos la Gran Antioquia y todo era exactamente, o sea, Antioquia, o sea, lo que soy Antioquia, Pereira, Caldas y una parte del Chocó, hasta donde me acuerdo, capaz que estoy equivocado. sí, señor, así tal cual. Entonces, ¿qué pasó? Gracias a esta siembra gigante de café, ¿sí? Colombia ya empezó a tener como tal un sustento, pero ojo, te recuerdo que el café todavía no estaba muy posicionado a nivel mundial, por ende Ujú. los precios variaban mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Se hizo una producción gigantesca de café. Esta producción no tuvo como tal un impacto muy bueno, sin embargo, sirvió como base para el proceso económico de Colombia, sirvió como base, ¿sí? Más o menos ya nos venimos un poquito más para acá, yo voy a estar adelante y hacia atrás, para que me entiendan. Entonces Para necesito que adelante y estén para muy atrás, para pendientes. adelante y para atrás, para adelante y para Exacto. atrás. Lo bueno es que más o menos en 1958 Colombia ya tenía otros productos que exportar. Colombia todavía seguía intentando con la exportación del café. ¿Qué pasaba con la exportación del café? Espérate que te me perdiste por acá. Resulta que, como te decía hace un momento, los precios del café variaban muchísimo y el café no era un elemento que estaba muy posicionado a nivel internacional, por ende no todos los países lo compraban, ¿sí? Ujú. Digamos que los países que compraban el café, para serte sincero, eran países cercanos también a Colombia. O sea, eran países que también estaban en ese proceso de posmodernidad o de desarrollo. Entonces, este posmodernismo de Colombia implicaba también una debilidad política del Estado, ¿sí? ¿Tú más o menos cuándo consideras o cuándo crees que comenzó todo este problema de la guerra, Juanse? Pues supuestamente lo que nos han vendido es que todo esto se originó posterior a la muerte de Galán,
no, de de Gaitán, Gaitán. con los enfrentamientos entre conservadores y liberales, que eran los pájaros y los chuaceros, creo que era que se llamaban los otros. Pero yo estoy seguro que tiene que haber algo más atrás, que fue lo que generó la guerra de los conservadores y los liberales, y que fue lo que generó como Exactamente. lo llamado la época de la violencia aquí en Colombia. Exactamente. Entonces vamos a tocar ese punto, vamos a tocar muy por encima porque la época de la violencia nos vamos a enfocar en un capítulo que va a ser el siguiente. Entonces, lo que les comentaba, el premodernismo en Colombia. Ya tocamos una parte de la economía, ¿sí? Ahora vámonos con la parte política. Colombia en ese entonces tenía una debilidad política muy grande como Estado. Esto quiere decir que el Estado no pudo, y es actualmente el mismo problema, que no tiene como tal ese poder en todo el territorio nacional. O sea, no hay presencia del Estado en todo el país. Y eso es algo de antes y es algo que todavía sucede, ¿sí? ¿Qué pasaba? Al Estado lo reemplazaban otros grupos, otras fuerzas. Por ejemplo, como no tenía una presencia en todo el territorio nacional, pues obviamente, aunque existieran municipios, departamentos, antes creo que se llamaban intendencias y comisarías, ¿no? Ujú. Sí, creo que se llamaban intendencias y comisarías, pues igual no daban abasto, o sea, no había una presencia efectiva en el Estado, había una debilidad política y esta debilidad política se sumaba a la debilidad económica que estaba pasando el país en ese momento, ¿sí? Entonces, el país comienza con un proceso de modernización y al mismo tiempo tiene una debilidad política en todo el territorio. Esto lo que hace es que radican presencias de actores armados que competían con el Estado. Aquí no quiero como tal generalizar, pero yo sé que la palabra actores armados es muy fuerte, ¿sí? Pero en ese entonces, pongámoslo de esta forma, eran muchas veces personas, campesinos, que el Estado no les compraba como tal lo que valía su tierra, ¿sí? O la producción de su tierra, que en este caso era el café, no les daban los insumos, no les daban los elementos necesarios para ellos trabajar. ¿Y cuál era la única salida? Como no había presencia del Estado, la única salida era tomar las armas. O sea, ¿Cómo la ves? me estás diciendo que hace 100 años, no, 1850, 1950, o sea, hace 150 años, el Estado no tenía presencia en los pueblos, por lo cual los campesinos no tenían ningún tipo de defensa y tampoco tenían cómo vender sus productos, motivo por el cual decidieron alzarse en armas y empezar a buscar algún tipo de alternativa para sobrevivir. Algo así, Ok. de manera muy resumida, No digamos sé que lo por que te qué me decía. suena, no sé por qué me suena. Esto es la introducción a lo que va a ser el capítulo de la violencia. Sí, aquí vamos a comentar como muy a grandes rasgos. También quiero destacar una cosita y es que toda esta información que estoy dando es basada en una entrevista y fue una entrevista que le realicé más o menos hace como 3 años al historiador Francisco Lalbo Trago. Les aseguro, léanse los libros de él, es un genio, es un maestro. Y sí, efectivamente sí, Juanse. Y por eso te digo, al día de hoy en Colombia, en todo el territorio, no hay presencia del No, Estado es que es todavía. verdad, no la hay, no la hay y listo. Yo hasta cierto punto puedo llegar a entender por qué hace 150 años no había presencia del Estado en ciertos lugares. Porque si hoy día es complejo llegar a ciertos lugares, y por poner de pronto como un ejemplo, recuerdo mucho la escuela donde trabajaba mi ex, que para llegar allá tú ¿Ok? tenías que, estaba a 4 horas por tierra, más 1 hora y media a lomo de mula, para llegar a una escuelita que estaba rodeada de otras 6, 7 casas aproximadamente. Entonces son veredas, son corregimientos, son lugares donde el acceso no es fácil, pero no es culpa de ellos, es culpa del Estado, literalmente, porque se han olvidado de las personas y cuando las personas se alzan y se rebelan son todos vándalos. Y para poner un ejemplo, también algo que pasó esta semana es que
La única forma en la cual la minga indígena es escuchada es cuando apoyan las protestas y se paran con el pueblo. De resto, la minga indígena Exactamente. es totalmente silenciada y es totalmente vandalizada y criminalizada. ¿Por qué? Porque en Bogotá la minga indígena tumbó una estatua de Jiménez de Quesada y ahí sí salieron los historiadores de teclado a decir que ellos eran unos vándalos porque estaban tumbando la imagen de un conquistador. Pero en este país, ¿cuántas imágenes de indios tenemos? ¿Cuántas imágenes de nuestros antepasados indígenas podemos de pronto mostrar o cuántas estatuas podemos decir con orgullo que es algo que realmente nos representa a nosotros como colombianos? Como colombianos. Ah, pero en todos los parques hay una estatua de Bolívar. Uno, Bolívar no era colombiano. Y dos, No. léanse un poquito la historia de Bolívar. Bolívar, algún día hablaremos de Bolívar. También lo tengo ahí presente Bolívar no hizo lo que hizo solo, empezando por ahí. y Bolívar no hizo lo que hizo por buena gente. Bolívar hizo lo que Ajá. hizo porque en su cabeza quería ser una especie de Napoleón latinoamericano y conquistar absolutamente todo el territorio para él. Que no lo pudo hacer porque se enfermó es otro cuento. Pero bueno, pero sí, entiendo lo que estás diciendo. Entiendo a dónde vas, entiendo. Entonces, Se empieza a crear un contexto en mi cabeza absurdo de 200 años de resistencia, 180 años de resistencia por parte del pueblo. por eso yo siempre he dicho, Colombia toda su historia ha estado en guerra, ¿sí? Entonces, tenemos a los grupos armados. Ya hablamos un poco de la parte económica, estamos tocando la parte política, ¿sí? Resulta que se ensaya este proceso de modernización a mediados del siglo XIX y en base a ello también, o en el medio más bien, estaban presentándose todas estas guerras civiles a partir de la segunda mitad del siglo XIX y hasta la actualidad. O sea, el Estado, repito, siempre ha tenido una competencia armada. Eso no es ni un secreto ni para los que vivimos aquí en Colombia ni a nivel internacional. Entonces, ese factor es el que permite asegurar que Colombia siempre ha sido un Estado políticamente débil y económicamente débil también, ¿sí? Ahora bien, da la casualidad que el proceso de modernización en Colombia se dio con el golpe del Bogotazo, que fue la muerte del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. ¿Sí? Colombia tiene dos momentos muy importantes y fueron 2 décadas de un proceso que fue, mejor dicho, eso fue un estallido y literal el nombre tiene como título en mayúscula la violencia, ¿sí? La época de la violencia o la violencia, que esto se dio a mediados de, de la década de los 40, de los 40 a los 60 fueron Ujú. 20 años de una violencia incontrolable por parte del Estado también y al mismo tiempo se estaba dando y se seguía dando ese proceso de modernización seguía avanzando, ¿sí? Entonces, teníamos por un lado un descontrol total de la parte política, pero es que la parte política también estaba mirando hacia otro lado. La parte política estaba mirando a ver cómo fortalecía económicamente, pero si te das cuenta, ninguno de los dos los tenía totalmente controlados, ¿sí? O sea, había un descontrol en la modernización terrible. Entonces, en ese ambiente, personas o caudillos como Jorge Eliezer Gaitán logran elegirse como un personaje importante, porque mientras unos políticos estaban solamente prestándole atención a la parte económica del país, Gaitán estaba prestándole atención a la parte social. Y era lo que estaba pasando en ciudades, en pueblos con todas estas guerrillas. Ahora bien, aquí va a ser como un paréntesis grande, ¿sí? Y es que el caudillismo, de los puntos importantes o de los componentes importantes que hay que tener en cuenta del caudillismo es que todos los líderes políticos son carismáticos, si te pones a mirar. O sea, son muy cercanos al pueblo, ¿sí? Entre comillas, exactamente. O sea, hacen como que no tuviesen unos intereses políticos, como que están cercanos al pueblo. Entonces, aquí en Colombia se ha hablado mucho del tema del golpe de Estado, ¿sí? Pero si te pones a mirar, No Colombia en hay. su historia no ha tenido un golpe de Estado.
ahí voy a tocar otro tema político, ya cerrando como tal el paréntesis, ¿sí? El caudillismo hizo presencia en varios países de América Latina. Sin embargo, en Colombia fue algo totalmente existente porque los líderes que tenían esa fortaleza de liderazgo, uno de ellos, por ejemplo, fue Uribe, ¿sí? A principios del siglo pasado, a él lo asesinaron y lo mismo pasó con Gaitán. Pero ¿qué pasa? Otra característica adicional de Colombia, fuera de lo del Estado débil políticamente, es la ausencia precisamente de caudillos. Si te fijas, en la mayoría de países de América Latina han existido caudillos firmes y en Colombia eso no ha ocurrido. ¿Qué pasa? Lo único que nosotros hemos tenido como tal mmm, fue como un intento de golpe de Estado más o menos a principios del siglo pasado, si no estoy mal, no creo que fue el siglo XIX, creo que fue el La siglo de Rojas XIX, si no Pinilla, estoy mal. No, fue otro. pero el de No me acuerdo Rojas cómo se Pinilla llama. también Sí, fue, sí, 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 sí. o sea, yo tengo en Pero mi no, fue. cabeza solamente el golpe de estado de Rojas Pinilla. Hubo otro también, lo que pasa es que ese no se le denomina ni siquiera como golpe de Estado porque duró 4 años, Ok. no más, porque el mismo pueblo también lo sacó. Entonces, ¿qué pasaba? Eh, Otra característica que tiene Colombia diferente a los otros países o al resto de países de América Latina es que desde el inicio del proceso de la Sí. construcción de la República, después de las guerras de la independencia, se estableció formalmente aquí en el país una democracia representativa. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que se dieron los periodos presidenciales cumplidos, ¿sí? Si te das cuenta, desde que comenzó esto, Colombia ha tenido sus periodos presidenciales cada 4 años. O sea, cuando Ujú. se estableció ya como tal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En América Latina no ha sido así. En América Latina sí han habido golpes de Estado, sí como tal han habido presencia de estos actores. Lo tenemos nomás aquí al lado, Venezuela, ¿sí? En donde supuestamente cada 4 años o cada no sé cuánto tiempo hacen elecciones y queda casualmente la misma persona. En Colombia no ha sido así. En Colombia cada 4 años se ha respetado, entre comillas, el proceso de las elecciones. Entonces, por eso cuando a mí también me dicen un golpe de Estado, yo digo, si hablamos en términos políticos, puede que sí. De hecho, muchos utilizan ahora el término de golpe de Estado o que estamos en una dictadura, ¿sí? Pero ahí tengo un conflicto. No sé tú qué piensas, Juanse. Bueno, vamos a hablar, o quiero de pronto poner sobre la mesa tres cositas, y es lo primero, ¿qué es un caudillo? ¿Cierto? Estamos hablando mucho del tema del caudillismo, y no sé si de pronto todo el mundo esté familiarizada con el término. Básicamente, un caudillo es un líder militar, político o social que tiene gran poder e influencia sobre un grupo importante de personas. Esto quiere decir que hasta cierto punto, por eso a Jorge Eliezer le decían el caudillo del pueblo, porque él tenía muchísima influencia sobre el pueblo, más no sobre poderes políticos ni sobre poderes militares. ¿Listo? Exactamente. Eso como primera instancia. Ahora, un golpe de Estado, hasta donde yo tengo entendido, es cuando los militares se le revelan al gobierno de turno, lo quitan del poder y básicamente ellos asumen lo que es el poder. Sí, ok. ¿Qué fue lo que pasó en ¿Qué, Venezuela con qué fue lo que pasó Chávez? en Venezuela con Chávez y qué Ujú. fue lo que pasó aquí en el 50 con Rojas Pinilla después del Bogotazo? Que el país estaba tan vuelto a nada que el general Rojas Pinilla derrocó al gobierno de la época y él asumió el puesto como tal. Colombia no es un país fértil para los golpes de Estado por una razón muy sencilla. Las fuerzas estatales y el Estado siempre han estado amangualados. Me gusta mucho utilizar esa palabra. Siempre han sido cómplices los unos con los otros. Entonces, basados en eso, no creo que en la actualidad se pueda generar un golpe de Estado. Ahora, si me voy a la parte de dictadura, básicamente una dictadura es un gobierno autoritario, donde digamos que se tiene un solo líder o un solo grupo de líderes
y hay muy poquita tolerancia hacia la pluralidad política y hacia la libertad de prensa. Sobre el papel, en Colombia no habría dictadura, pero si yo me voy a esta definición, donde se habla de un gobierno autoritario que envía a las fuerzas públicas, policía, ejército, SMAT, SIJIN, como lo quieran llamar, a callar la protesta, donde hay poca tolerancia hacia el pluralismo político por parte y parte, porque acá, por desgracia, si usted no está a favor de un partido, está en contra de él, la gente no entiende O que es tibio. exacto, la gente no entiende que uno puede tener una postura política diferente, porque entonces uno acá tiene que ser o de derecha o de izquierda. Y aparte de eso, si tú te das cuenta, temas de libertad de prensa acá, salvo algunos medios alternativos, como lo es La Oreja Roja, como lo es 070, como lo es Rutas del conflicto, lo Ruta, recomiendo. Rutas del Conflicto, como lo es Temblores, que ni siquiera es prensa, sino que es una ONG. Salvo contados casos, digamos que no hay una gran libertad de prensa y la muestra más grande de eso es que hace 8 días la gente estaba manifestándose, estaban protestando en una plaza cantando el himno nacional y en las Ujú. noticias salieron a decir que la gente estaba celebrando que habían retirado la reforma tributaria. Eso fue lo que salió a decir la prensa, que inclusive al día siguiente el director del periódico salió a decir, o sea, ni siquiera salió a dar disculpas. Quiero que eso quede muy claro. El director del, del noticiero no salió a pedir disculpas y a decir, hombre, la cagamos. El director del noticiero salió a decir, no, lo que nosotros quisimos decir es que para nosotros ellos estaban celebrando. ¿Celebrando qué, maldita sea? ¿Celebrando qué? ¿Celebrando a los muertos? ¿Celebrando a los heridos? ¿Celebrando a los desaparecidos? No sé. En este momento no estamos celebrando nada, repito, la reforma no se ha quitado del todo, ¿sí? No coman cuento, bueno, cómanle cuento más bien a los que a diario están saliendo, a los que a diario están protestando, a los que estamos a favor del paro, sí, pero que más que estar a favor, nos informamos también. Lo digo así porque hay también mucha Sí, desinformación en total, Internet. total, Y me total, refiero total. a estos youtubers también que, mejor dicho, me guardo las palabras. Sí, Voy a sí, 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 continuar, sí, 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 sí. voy a Continúa. continuar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En ese entonces también había una clase política y económica bastante, bueno, más que política, había una clase económica bastante fuerte. ¿Qué pasaba? Que el hecho de que se tuvieran elecciones cada 4 años y no se hubiese dado como tal un golpe de Estado, bueno, todo lo que tú acabas de comentar, eso le permitía a esta clase política y económica seguir gobernando el país y seguir teniendo como tal monopolizado el poder, ¿sí? Eso en ese momento no se vio en ningún otro país de América Latina. Pues ¿por qué? Porque precisamente en América Latina habían pasado una serie también, o estaban pasando una serie de golpes de Estado, ¿sí? Desde el principio de la independencia hasta ahora. Pero ¿qué pasa? Desde el principio de la independencia hasta ahora, Colombia, ¿sí? Ha tenido esa regularidad en elecciones. Hay algunas personas que lo ven bien, hay otras personas que no lo ven bien, pero si lo vemos también desde una parte de monopolio, si se dan cuenta, han sido las mismas familias o los mismos partidos políticos los que han tenido el poder de este país, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Se daban las elecciones y esa regularidad se ha prestado, perdón, para procesos y para demás temas como tal económicos que no han permitido que el país avance de la forma correcta también, ¿sí? Claro, no se han dado dictaduras prolongadas o no se han dado dictaduras en Colombia, pero las mismas familias siguen teniendo el mismo poder, ¿sí? Entonces, Los Santos, los bien por un Betancourt, lado, los mal por el Turbay, otro. los Santos, los Betancourt, los Turbay, los Uribe, Los Uribe, los Lafourier, los Uribe. los Char. Entonces, ahora bien, aquí hago un paréntesis, bueno, hago otro paréntesis muy importante, y es que los primeros partidos políticos que se fundaron en el país fueron como tal grupos de la élite, ¿sí? Y fueron los llamados conservadores y Y liberales. liberales, Bueno, muy bien. 1848, 1849, ¿sí? Y las guerras civiles que se desarrollaron a lo largo de la mitad del siglo XVIII terminaron como tal
con una de las guerras civiles más grandes que ha pasado aquí en el país, y es la Guerra de los Mil Días, que fueron 3 años como tal de guerras o de guerrillas, ¿sí? Se dice que el primer año fue netamente de conversaciones, pero los otros 2 años sí fueron totalmente de guerra, pero si nos miramos, si nos ponemos en un contexto histórico, conversaciones mediados también por la guerra, ¿sí? Entonces, resulta que esos partidos políticos, más que su creación, tenían un sentido de pertenencia. Ya vamos a entrar aquí un poquito, como tal lo que tú decías ahora, o eres de derecha o eres de izquierda, ¿sí? Había un sentido de pertenencia en esos países que, mejor dicho, era como si el Partido Liberal o el Partido Conservador fuera o cristiano o católico, así, o sea, pongámonos del nivel de la religión, ¿sí? Ser liberal o conservador era un tema que muchas personas consideraban que eso se llevaba en la sangre, mejor dicho, que mi papá era liberal, entonces yo tengo que ser liberal, ¿sí? O sea, era un sentido de pertenencia tremendo con esos partidos políticos. ¿Qué pasaba? Eso empezó a crear también otra división más importante en el país. Ya había una división en temas de guerras, había una división económica, ¿sí? ¿Y qué pasaba? Al crear dos partidos políticos con ideologías, entre comillas, diferentes, entre comillas, ¿sí? Había un sentido de pertenencia tremendo. Y creo que se queden muy bien con esto, porque esto también fue parte para generar las guerras que hay hoy en día en el país, ¿sí? Se decía incluso, bueno, Francisco Albitrago lo nombra así, o sea, él dice que más que el tema de elegir un partido político es que ellos consideraban que eso era como una fe, que eso era como considerar que eras católico o apostólico o cristiano o judío, que practicabas alguna religión, así tal cual. Si tú eras liberal, toda tu familia tenía que ser liberal, o si no, o te sacaban de la casa, te excluían o te mataban, ¿sí? Y lo mismo pasaba con los conservadores. Entonces, ¿qué pasó? El país se comenzó a dividir, municipios, pueblos, ciudades, departamentos, ¿sí? Comenzaron a ser o liberales o conservadores. ¿Y eso qué generó? Más guerra. ¿Por qué? Porque si yo decía, aquí al lado hay un pueblo que es conservador, yo soy liberal, no puede estar cerca mío, ¡pum! Lo mato. Toda la historia de Colombia está regida por guerras. Quiero hacer una salvedad aquí y es que inclusive hasta la iglesia tuvo que ver, porque la religión estuvo Antes. demasiado asociada con el movimiento político conservador, cosa que no debería pasar. Pero entonces, si tú eras una persona liberal, simple y sencillamente por ser liberal, no podías ir a la iglesia. Y si el sacerdote se daba cuenta que tú eras liberal, te sacaba de la misa y prácticamente te podía excomulgar. Ese fue el margen, esa fue la magnitud de los primeros enfrentamientos que hubo a nivel de la guerra de los Mil Días por parte de Colombia, donde nuevamente colombianos se enfrentaron a colombianos por el color de una bandera. Bueno, efectivamente esto fragmentó también al país, ¿no? O sea, lo que te decía, hubo un tema de regionalismos también, ¿sí? Un tema de clases sociales, en términos hablando verticales, entre dos partidos. Pero ¿qué pasaba? Esto creó regionalismos. Y regionalismos ya en base no de que tú seas mejor que yo, o el típico regionalismo de Bogotá que me parece absurdo, ¿sí? O sea, regionalismo entre Bogotá y Medellín, ay, Dios mío. Aquí ya era un regionalismo de armas y de ideologías muy fuertes. Si no estoy mal, Juanse, ahí me corregirás, creo que cada partido político tenía su color, ¿no? Sí, Uno era azul y el otro era rojo, ¿no? los conservadores toda la vida han sido de color azul y los liberales toda la vida han sido de color rojo. Entonces esto inclusive llevaba al hecho de que tú no podías llevar una prenda o azul o roja, sin O importar roja. qué prenda fuera, porque automáticamente al utilizar ese tipo de prendas te asociaban con un partido. Es decir, si tú tenías una camiseta azul, que te gustaba mucho el color azul, no te la podías poner en tu pueblo tranquilo porque corrías el riesgo de que alguien liberal creyera que tú, por utilizar ese tipo de color, eras de ese partido y te atacaran. O sea, el equivalente de hoy día utilizar una camiseta de fútbol, prácticamente. Exactamente.
Exactamente. Entonces, bueno, esta división lo que hizo fue que todos los conflictos regionales que se ampliaban, incluso que llegaron a tener una cobertura más o menos nacional, se convirtieran en guerras civiles, ¿sí? Y estas guerras civiles, por distintos motivos, terminaban identificándose como una guerra entre dos partidos, así las causas fueran diferentes. O sea, peleaban por un partido político. No estamos muy lejanos a la realidad tampoco, ¿sí? Entonces, esta premodernidad, ¿qué fue lo que trajo? En esta premodernidad se encuentran también unas élites que concentraban demasiada riqueza. No eran igual de ricos a otros territorios o a otras familias de América Latina, sin embargo, era una riqueza moderada, ¿sí? Comparándolos con el resto del país. ¿Por qué? Porque América Latina ya la mayoría de países había generado una modernización, Colombia no había logrado cuajar ese proceso de modernización capitalista basado en lo que otros países o en lo que el resto de países se basaron, que fue las exportaciones, ¿sí? Siempre fracasó Colombia hasta que se inició con el café. Y si te das cuenta, el inicio del café no fue sostenible tampoco. O sea, comenzó Y tambaleándose, ni lo es hoy ¿sí? día. Y ni lo es hoy día. Entonces, en ese contexto del siglo pasado es fundamental para ver cómo todos estos factores se concentran y producen, o bueno, y se producen la época de la violencia, que repito, es donde hay un descontrol total. Y aquí comienza y aquí termina esta introducción dando a paso a lo que va a ser el próximo capítulo de la violencia. Entonces vamos a hacer así como un, como, vamos a darlos un poco tocados, ¿sí? La época de la violencia se recrudeció básicamente con el Bogotazo, ¿sí? Es una de las excepciones que se da como tal de la democracia representativa y se comenzó a dar ese proceso de cumplimiento electoral más o menos, o sea, mmm, de verdad estaban pensando si dejar el tema de elecciones durante 4 años o dejar un dirigente que pudiese gobernar por más tiempo. Pero ¿qué pasaba? Habían partidos políticos de por medio, habían familias que eso no les convenía, porque les convenía era tener el poder cada 4 años, ¿sí? Cada 8 años, y no un dirigente que, por ejemplo, gobernara durante 10 años y que ese dirigente posiblemente no fuera del partido político de ellos. Hasta aquí dejo ese como tal, ese pedacito de la violencia. Genial. Entonces, la próxima semana, o sea, básicamente lo que queremos hacer es hablar desde un contexto histórico, cuál ha sido de pronto como todo ese andar de las diferentes revoluciones que se han generado aquí en Colombia, cómo siempre han sido por temas políticos, unas más que otras, pero su gran mayoría tienen eh, como causalidad, como casualidad, que la gran mayoría de los enfrentamientos civiles y las revoluciones que se han generado en el país han sido por temas políticos. Y otra gran causalidad que tú puedes ver es que en la Guerra de los Mil Días, en la época de la violencia y hoy día, la sociedad civil se sigue enfrentando por temas políticos, mientras los políticos siguen sentados en sus tronos de marfil, En comiendo Miami crispetas están en ahora. Miami, están en Miami o comiendo crispetas y gozando viendo cómo todo el pueblo se mata con el pueblo. Quiero aclarar una cosita y es que, o sea, repito, nosotros no somos historiadores, ¿sí? Somos fanáticos de la historia, igual que ustedes. Si de pronto en todo esto que dije hay algún dato erróneo o hay datos que faltaron, O hay todo datos en la que quieran cajita de profundizar, nos comentarios, o dejan un hay datos que comentario. quieran, mejor dicho, aquí estamos todos para aprender, ¿sí? Entonces esperamos que les haya gustado muchísimo, de verdad. Igual recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir todo esto. Muchas de esas cosas nadie nunca nos la contó y creemos que lo que está pasando hoy día es consecuencia de una mala administración actual, pero si nos vamos a revisar, creo que hay antecedentes, inclusive desde la época de la conquista con la patria boba. Y lo último que yo quiero decir es que Colombia ha sido un país, como lo decía Lina hace un rato, que se ha desarrollado siempre sobre guerras. Colombia es un país que se ha cimentado sobre revoluciones y sobre
muertos y sobre violencia, pero también Colombia es un país que resiste y sobrevive. Ujú. Somos resistencia, somos amor, somos café, somos flores, somos cumbia, somos aguante. Todas las personas que están allá afuera, mis respetos, todos los que de alguna u otra forma se han hecho oír su voz, porque marchar y protestar no es lo mismo, tú puedes protestar sin marchar, entonces todos los que han protestado desde redes sociales, todos los que han compartido, todas las personas que han alzado su voz en contra de lo que ellos consideran que es injusto, respeto y admiración total. Nosotros desde aquí lo único que quisimos hacer fue tratar de poner nuestro granito de arena sobre cuáles son de pronto aquellos antecedentes históricos durante más de 200 años que nos han generado ser el país que hoy somos. Hoy somos esta Colombia justamente por todo lo que hemos vivido y solamente nos queda esperar, solamente nos queda la esperanza. Recuerden suscribirse, dejarnos sus comentarios, compártenle esto a todas las personas para que cada vez podamos entender un poquito más nuestra patria. Apóyennos mucho. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha desde México, porque en México también nos escuchan muchísimo. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha desde Argentina, desde Chile, desde Paraguay, desde Suiza. Y cualquier apoyo, cualquier réplica de esta información es bienvenida en todo momento. Muchas gracias por llegar hasta acá, muchas gracias por escucharnos. Estamos viviendo un momento histórico y recuerden que lo bonito de la historia, como lo estamos viendo en este momento, es que nunca se termina. Chao, chao.